Este no es un tiempo cualquiera, es el tiempo de tomar el territorio. Este año tenemos una palabra profética poderosa. Dios nos ha entregado territorios. Como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisen sus pies será de ustedes. Este es el año en el que vas a ir y tu planta, tus pies se pararán en lugares específicos y ya Dios habrá entregado esas llaves en tus manos. Vamos a las naciones. Conquistamos El Salvador para Cristo. Vamos a los 14 departamentos de esta nación. Conquistamos Centroamérica para Cristo. Llevamos este avivamiento a Sudamérica y al Caribe. Dios hará cosas grandes con la fraternidad de Manuel. Alguien levante una alabanza al Señor. Deja atrás el temor, deja atrás los límites, toma la certeza del cielo y el respaldo de Dios. Y recuerda que cada paso que damos es un territorio que tomamos. Damos inicio a este servicio creyendo que este es el año de tomar el territorio. El Salvador será de Jesucristo. Puestos en pie. 3, 2, 1. Estaba en el servicio de las 8 de la mañana. Fue muy emotivo este mensaje. Este mensaje es muy emotivo. ¿Sabía usted eso? Yo cuando lo recibí, les decía yo en el servicio de las 8 de la mañana que no es fácil tratar de tener, mejor dicho, muchos roles en la vida. En el caso mío me toca estar aquí como su pastor y me toca también ejercer como empresario. Y no es fácil porque el empresario debe de tener carácter y debe de tomar decisiones no con el corazón, sino con discernimiento, con sabiduría. Un empresario con sabiduría de Dios logra solucionar cualquier problema. La suma de fe y sabiduría es la dinamita que todo empresario necesita en su vida de éxito empresarial financiera. Entonces la semana pasada me tocó estar sumergido en decisiones, viendo procesos, evaluando muchas cosas de la empresa. Pero el viernes me sentí con la necesidad de desconectarme de todo aquello y decirle al Señor: Señor, dame la palabra para el domingo. Y oré mucho. Voltea a tu vecino y dile: ¿cómo el pastor ora por ti? ¿Cómo el pastor ora por ti? Decirle: malagradecido, dile. Oré mucho y le dije: Señor, dame una palabra. El sábado en la mañana Dios me dio esta palabra. Después que mi mente pudo haber descansado un poco, desperté el sábado en la mañana y no siempre me sucede esto. Esto es muy extraño. Le mentiría si yo le dijera: ay, siempre tengo visiones. No, pero el sábado en la mañana Dios me dio una visión. Y en la visión yo veía rostros. Exactamente así como yo los estoy viendo ahorita, ustedes, así veía rostros yo. De personas anhelando una palabra. De personas anhelando que Dios les hable. Y el Señor me pudo mostrar algunos rostros de gente en específico. Y el Señor habló a mi corazón cuando vi los rostros de las personas. El Señor habló a mi corazón y me dijo: hijo, muchos de los que llegan a la Frater son corazones muy necesitados y muy deseosos de volver a servir como un día sirvieron.
Yo veía los rostros y el Señor me dijo, si supieras quiénes son, si tú tuvieras el privilegio que yo tengo de ver cómo los he usado, cómo fueron de niños, cómo cursaron estudios bíblicos y los llevé a predicar la palabra, y ahora están allí dañados, heridos, ofendidos, con miedos y sin deseos de volver a figurar. Me dijo Dios, hay gente que ya no quiere volver a hacer lo que un día fue, porque algo o alguien los marcó negativamente. Pero con este mensaje que te voy a dar, te mostraré mi carácter, te mostraré quién soy, y te mostraré qué clase de iglesia te he entregado. Y el Señor me llevó entonces a una lectura que está en Romanos capítulo 11 versículo 29, y dice así. Antes de leer Romanos, yo quiero que usted sepa que cada uno de nosotros, sin excepción, fuimos diseñados y se nos fue depositado un don. No hay nadie aquí a lo largo y ancho de este edificio sin un don y sin llamado. Todos aquí tenemos un llamado. El tema es quién lo acepta, quién no lo acepta. El tema es cuestión de tiempo. Ese es el tema. Mientras descubrimos, mientras identificamos, mientras lo aceptamos, porque hay gente contendiendo con Dios. Y dice Romanos capítulo 11 versículo 29, pues los dones que Dios deposita en sus escogidos, pues los dones que Dios da a sus hijos. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Pues esos dones y el llamado, hay un llamado. Voltea a ver a tu vecino y dile, eres un llamado. Y su llamado son irrevocables. Esto me impactó sobremanera, porque no existe nada, no existe forma de que renuncies, no existe forma de que te escapes, no existe forma de que Dios diga ya no cuando Él dijo, Él mismo diseñó. ¿Acaso Dios puede arrepentirse de lo que ya diseñó? Y me dijo Dios, ¿sabes una cosa? Ayúdame porque tiene feedback. Y me dijo Dios, ¿sabes una cosa? No importa qué tan fuerte haya sido la caída de los que hoy están escuchando esta palabra, de los que escucharán la palabra mañana domingo, me dijo el Señor, porque era sábado. No importa qué tan fuerte haya sido el error, la caída, la falla, a los que yo escojo y caen, yo los vuelvo a levantar. Gracias. Alguien tiene que decir amén a eso. Ese aplauso a Dios debería de ser más fuerte. Ese amén debería de ser más fuerte. Ese aleluya debería de ser más fuerte. Porque hay muchos, me dijo el Señor, que han llegado a la Fratera a refugiarse, pero no quieren figurar, no quieren trascender, tienen miedo volver a fallar. Me permite decirle que el Señor me dijo, muchos han sido repudiados y desechados por la religión. Muchos fueron repudiados, desechados y expulsados y condenados por el hombre.
Pero dímeles algo, me dijo el Señor. Dímeles que son irreemplazables. Gracias. ¿Sabe qué es irreemplazable? Que su diseño, su don y su llamado no lo puede llenar otra persona. Y aunque usted diga, no, ya no vuelvo a hacer lo que un día fui, lo siento por ti. Porque esa llama que hay dentro de tu corazón, aunque tú le quieras echar agua como bombero, esa llama no se puede apagar. Ese llamado no se puede apagar. Porque eres irreemplazable. Eres irreemplazable en tu casa, en tu familia. Nadie puede cargar ese peso que tú puedes. Nadie aguantaría el proceso que tú has aguantado. Eres irreemplazable, dice Dios, no me pidas. No me presentes una carta de renuncia porque no te la aceptaré. Solo te estoy dando tiempo. Solo estoy dejándote en este proceso de silencio en el que te estoy formando. Y aunque tú dijiste, no vuelvo nunca más al altar, no vuelvo a predicar, no vuelvo a profetizar, no vuelvo a ser un intercesor, no vuelvo a cantar, no vuelvo a adorar, no vuelvo al ministerio, no vuelvo al altar, porque los hombres te desecharon, porque los que se creían santos te vieron de menos. Pero lo que el hombre desecha, Dios lo restaura. Gracias. Yo dije que lo que el hombre desecha, Dios lo restaura. Levanta la mano y di gloria a Dios. Y esta tierra, Fraternidad de Emanuel, es una tierra de restaurados. Por alguna razón, esta es una tierra que incluso la gente alrededor nuestro dice, ahí a la frater van a parar todos. Solo recuerdo cuando David huía, temeroso, sintiéndose solo, queriendo esconderse, buscando una cueva. Y llega a este lugar y se encuentra con un montón de despreciados. Voltea a ver al despreciado que tiene a la par y dígale, ¿a dónde te vine a encontrar? Dígale, ¿a dónde te vine a encontrar? No le puedo hacer bien porque ando mal de la garganta, pero dígale usted, como típico salvadoreño, dígale, ¿a dónde te vine a encontrar? Yo creo que David llega a esta cueva y se encuentra con, dice la Biblia, con puro despreciado, endeudado, humillado, descartado, porque te descartan por tu forma de ser, por tu error, por tu pecado evidente, porque te descartan porque no entras, no encajas en esa santidad de ellos. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, la Fraternidad de Emanuel es una cueva. Es una cueva de valientes. Es una cueva de gente con llamado. Es una cueva de gente que nació en iglesias duras, fuertes. Y yo los estoy llevando a casa.
para volverlos a levantar, para volverlos a formar, para volverlos a usar. Yo quiero decirte que te prepares. Si tú tienes el corazón lisiado, prepárate, porque Dios te va a volver a usar. Y me hizo clic esta palabra, porque un día antes de que Dios me diera esta palabra, yo me sumergí en una historia que me encantó. Una de las cosas que a mí me gustan, entre muchas, son los caballos. Y leí y vi un video de una historia de un caballo. Un potro de linaje, un potro pura sangre. Diga conmigo, pura sangre. Voltea a ver al pura sangre que tiene al lado y dígale, usted no es un pilinco, dígale. Usted es un pura sangre. ¿Cuántos aquí somos pura sangre? Hace muchísimos años yo prediqué un mensaje que se llama pura sangre. Y este potro del que yo leí el viernes y vi el video, la biografía, el video completo, es un potro de linaje, de padres campeones. Usted y yo tenemos un padre campeón, que la muerte no lo venció. Alabado sea Dios. Y este potro, a escasos 2 años, comenzó a ser preparado para ser un campeón como su linaje. Preparado. Comenzaron a prepararlo y a que hiciera ejercicio físico para que fuera un campeón de carreras. Pero en una de sus entrenamientos, el potro metió una de sus patas, específicamente la pata derecha delantera, en un hueco mientras trotaba. Y al meter la pata en el hueco, diga conmigo, metió la pata. Dígale a tu vecino, como tú. Al meter la pata en el hueco, la pata se le dislocó y quedó torcido de su pata. Al quedar torcido de la pata, en el mismo momento fue descartado. He estado muchas veces en este tipo de escenas cuando la gente conocedora dice, qué lástima. Era un gran prospecto, pero se lició. Al quedar lisiado, su pata quedó panda, quedó torcida. Así que inmediatamente dejaron ya de entrenarlo porque no valía la pena invertir en él. Y decidieron subastarlo. En una subasta donde se subastaban, valga la redundancia, los caballos pesados. Donde se subastaba lo mejor. Allá habían caballos de 20 millones de dólares, de 10 millones de dólares, de 30 millones de dólares. Y llegó el día en 1969 de subastar al caballo Cañonero 2. Así se llamaba, Cañonero. Diga conmigo, Cañonero. Cañonero 2, con su pata torcida, salió a la subasta para que la gente, los expertos, lo vieran. Y cuando van a subastar un caballo, lo pasean así. Lo pasean para que la gente vea lo que va a comprar. A Cañonero 2 lo pasearon y era evidente, diga conmigo, evidente, su problema en su pata. Así que cuando llegó la hora de pujar, de ofrecer por Cañonero 2,
Nadie ofreció nada. Un empresario venezolano sintió un poco de quizás sentimiento, algo. Levantó la mano y ofreció $1,200 por cañonero. Y en aquel momento dijeron: vendido, cañonero 2 para el señor de Venezuela llamado Edgar Caivet. Cuando este empresario compró a Cañonero, consciente de que era un caballo lisiado, lo mandó a una de sus caballerizas en Venezuela para que, si no servía para correr, por lo menos dejara crías. Cuando llegó Cañonero a las caballerizas en Venezuela, lo vio uno de los entrenadores de caballos de carrera allá en Venezuela, y le vio casta y pensó: aunque este caballo tenga un problema en su pata, yo creo que sí puede lograr, sí puede llegar a ser un campeón. Escúchame esto, porque muchos en esta vida no creerán en el potencial que tú portas, pero habrá uno que nunca dejará de creer en ti, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y este entrenador llamado Juan Arias, ¿cómo se llamaba? Juan Arias, agarró el caballo con problemas. Cañonero patojeaba y lo agarró y lo entrenó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años lo entrenó. A tal grado que en esos años, Cañonero, cuando se paraba en la línea de salida para correr, al principio él era evidente que él tenía el problema en su pata, que estaba lisiado. Pero cuando ya él estaba en carrera abierta, era una bala. Entonces el entrenador dijo: aunque el comienzo de Cañonero es despacio, porque al inicio él comienza con miedo, ya cuando él agarra envión, ya cuando él agarra velocidad, nadie lo para. No se le nota, diga conmigo, no se le nota. No se le nota que tiene el problema. Y Juan Arias convenció al dueño del caballo para que lo inscribiera en la carrera más importante del mundo, en el Derby de Kentucky, para mayo de 1971. Así que subieron a Cañonero en un avión. Imagínense, 1971 como eran los aviones. Subieron a Cañonero en un avión. Llegó a Miami y llegó un poco afectado de salud del caballo, porque ese viaje lo cansó, lo drenó, lo estresó. ¿Alguien aquí sabe de caballos? Un caballo estresado no come. Cuando un caballo no está en su hábitat, se estresa, y al estresarse no come y baja de peso. Así. Y el peso muscular de un caballo es importantísimo para una carrera. Así que Cañonero llegó a Miami con una pérdida de peso considerable. Después había que moverlo por tierra de Miami a Kentucky para que llegara a tiempo a la carrera. A tal grado que cuando llegó a Kentucky, llegó flaco. Voltea a ver a su vecino que solo es hueso. Más o menos así llegó. Llegó flaco. Ahora mire esto: lisiado, descartado, rechazado, sobrevalorado.
y en una condición física deplorable. Llega a las cuadras de la carrera. Los periodistas estaban ahí. La gente de apuestas estaba allí. Comenzaron a ver los mejores prospectos. Todo mundo le ponía atención a los caballos, a los demás caballos. Nadie volteaba a ver a Cañonero. Nadie creía en él. Los periodistas se burlaban de él. ¿Quién iba a creer que un caballo torcido de su pata podía ganar el derby de los mejores caballos del mundo? Así que llegó el día de la carrera. Diga conmigo, llegó el día de la carrera. Voltea a tu vecino y dile, te llegará el día. El día de la carrera llegó y Cañonero estaba listo. Medio golpeado, medio patojo, pero listo. Y cuando dieron el disparo de salida, Cañonero salió como siempre salía, despacio. A mí mi padre me enseñó algo que nunca se me olvida. Me dice, cuando vayas a hacer las cosas, hazlas despacio pero seguro. No necesita enloquecerse ni tratar de demostrar lo que usted no es. Cañonero salió despacio. Y al inicio la gente dijo, ahí va el patojo, ahí va el torcido. En el último lugar va a llegar. Y comenzaron a dar la vuelta y Cañonero iba en el último lugar del pelotón. Pero cuando faltaban 2 vueltas para que la carrera terminara, Cañonero comenzó a volar. Diga conmigo, a volar. Y comenzó a pasarle a todo el pelotón con una velocidad increíble, a tal grado que a media vuelta de la meta, Cañonero superó a todo el pelotón y ganó la carrera por 3 cuerpos y medio. La gente estaba vuelta loca. Los periodistas no lo podían creer. ¿Cómo es posible que un caballo con las características de Cañonero venció a caballos que tenían bien sus patas? Fue una carrera de locura. Posteriormente Cañonero ganó otras carreras más de la Triple Corona. Y un par de semanas después los millonarios ofrecieron 30, 20, 40 millones de dólares por Cañonero. El caballo que nadie quiso voltear a ver y que alguien compró por lástima, llegó a ser el caballo más cotizado de aquel entonces. Cuando muchos le vieron la pata torcida, Dios lo vio como campeón. Cuando muchos lo desecharon, Dios le vio el potencial. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes una cosa, hijo? Hay gente con el espíritu dañado. Hay gente con el alma herida, con el alma dañada, que nadie da nada por ellos, que nadie cree que ellos van a volver a ser lo que un día fueron. Pero el propósito de Dios en ellos los volverá a levantar. Y no solo los volverá a levantar, sino que Dios los pondrá en sillas de privilegio. Porque al que Dios llama, Dios lo levanta. Y aunque en otro lugar te descartaron,
Y aunque en otro lugar te subestimaron y aunque en otro lugar te vieron de menos, Dios te dice hoy: todavía me sirves. Yo creo que a ese caballo alguien dijo: este caballo sirve. Y yo creo que usted todavía está dentro de los planes de Dios, porque Dios lo ha guardado, porque Dios lo ha protegido y Dios lo ha traído a esta cueva con un poderoso propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Volverlo a usar. Y no lo usará de manera común, Dios lo usará de manera extraordinaria, como nunca antes. Gracias, pero alguien tiene que decir amén a eso. ¿Sabe por qué? Porque el que comenzó la buena obra en usted la perfeccionará. Pero a veces nosotros nos dejamos tachar, dejamos que lo que los demás dicen de nosotros nos lo creemos. Alguien pudo haber dicho de ti: este no va a volver a predicar, este no va a volver a hacer lo que un día fue, este no va a lograr sus metas. Déjenlo que se vaya, no vale la pena. Alguien dijo eso. Porque este mundo está acostumbrado a desechar lo que pierde valor. ¿Y sabe por qué pierde valor la gente? Al cometer un error. ¿Cuántos aquí hemos cometido errores? Si va a levantar la mano, levántala alta, así. Todos hemos cometido errores. Usted, todos los que estamos aquí, allá arriba, allá en ese balcón, los de las cámaras, todos hemos cometido errores. Pero Dios te dice esta mañana: tú eres irreemplazable. Y aunque cometiste errores en lo espiritual, tu llamado sigue encendido. Tu llamado sigue encendido. Y aunque muchos después de la caída, después del error, después de la decepción, después del fracaso, nunca vuelven a ser los mismos, pero por alguna razón Dios te trajo aquí. Y por alguna razón tú estás escuchando este mensaje. Este mensaje que tiene tu nombre. Y aunque viniste a esta iglesia con miedo de ser rechazado, de que te vieran igual, aunque viniste a esta iglesia con miedo de que no te dejaran entrar, hay gente escribiéndome a mis redes sociales preguntándome: pastor, ¿y será que llego a la iglesia? ¿Me dejan entrar? Y yo me pongo a pensar: ¿será que hay iglesias donde no los dejan entrar? ¿Será que hay iglesias donde la gente literalmente rechazan? A lo mejor no con la boca, pero sí con los ojos, creyéndose los perfectos y los juzgadores, cuando la Biblia dice que el fundamento del evangelio es el amor. Podemos profetizar, podemos predicar, podemos cantar, pero si no tenemos amor, no somos nada. ¿Cómo entonces levantaremos a los que tienen la pata torcida? ¿Cómo entonces levantaremos a los que están lisiados, a los que han sido dañados? ¿Seguiremos el mismo formato de la iglesia, de la religión vieja, corriendo a la gente, reuniéndolos con los diáconos para sacarlos de las iglesias? No. Yo renuncio a eso. Y yo declaro que Fraternidad Emanuel es una iglesia de amor, de formación y de volver a levantar al caído y darle la oportunidad que se merece en Cristo. Dios te levantará. Dios te volverá a usar. Y esta nueva temporada será con mucho poder. Porque nunca el fracaso será el final de un llamado. Diga conmigo: nunca el fracaso o un fracaso
será el final de un llamado. Hay gente que conoce tu fracaso en un capítulo, pero no conocen la totalidad de tu libro. Y Dios sí lo conoce. Y el problema que pudiste haber tenido en un momento de tu vida no va a marcar lo que Dios hará contigo en esta temporada. Yo lo creo porque yo soy el resultado de la misericordia de Dios. Mis padres fueron el resultado de la misericordia de Dios. Mi familia es el resultado de la misericordia de Dios. Y el Señor me llevó a una historia maravillosa. En Hechos capítulo 15, versículo 36 al 38, dice la Biblia que el apóstol Pablo un día le dijo a Bernabé, su partner, su compañero de milicia, su compañero de ministerio, le dijo: Bernabé, es tiempo de visitar las iglesias, los lugares, las almas a las que le predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Y entonces Bernabé le dijo: estoy de acuerdo. ¿Qué te parece si llevamos con nosotros al discípulo Juan Marcos? Y dice la escritura en el versículo 38, pero Pablo se opuso terminantemente. Hay una versión que dice que Pablo se enojó cuando le mencionaron el nombre de Juan Marcos. Y Pablo dijo: no, a ese no lo llevas. Ese está descartado. Hay otra versión que dice: ese no es apto, porque ese nos abandonó cuando estábamos en las primeras misiones y no quiso continuar con el trabajo de la obra. Y es que Juan Marcos era un joven. ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí? Parece que solo viejos hay en esta iglesia. ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí? ¿Saben? Juan Marcos era un joven que en 2 capítulos atrás de este libro de Hechos, Pablo lo comenzó a mentorear, lo comenzó a llevar a las misiones, lo comenzó a instruir en la palabra y en el evangelismo. Pero creo que algo en el camino dañó a Juan Marcos. Algo lo asustó, algo pasó y Juan Marcos ya no quiso seguir. Y al ya no querer seguir, Pablo lo vio como: este no está preparado. Claro, Pablo era perseverante, era de hierro, pero no todos tenemos el mismo diseño. Y nosotros no podemos señalar, sobre todo a los jóvenes que están luchando con su juventud y se reconcilian en todos los cultos, se reconcilian estos. Y Pablo era tajante, Pablo era mecha corta, machete. Pablo dice: no, este no sirve, porque este se echó para atrás. Claro, una cosa es ver la situación desde una perspectiva sin valorar, sin estar en los zapatos de la persona. Pero yo creo que Pablo considera no apto a Juan Marcos, porque Juan Marcos en su humanidad era débil. ¿Cuántos débiles sabemos aquí? Dice la Biblia: en tu debilidad yo me perfecciono. Pablo le perdió la confianza a Juan Marcos, pero Dios nunca perdió la confianza en Juan Marcos. Una cosa es que un pastor deje de confiar en ti y deje de ver en ti lo que tú eres, y otra cosa es que Dios te desampare. Y Dios nunca te va a desamparar. Un error lo puede cometer cualquiera, pero Dios siempre vuelve a levantar a sus hijos.
Me encanta el proverbista en el capítulo 24, versículo 16, dice: los justos podrán tropezar 7 veces. Pero ¿qué lo hace justo al justo? El deseo de volver a levantarse. Y me encanta porque aquí estás porque decidiste volverte a levantar. A lo mejor un día dijiste: yo ya no vuelvo a creer en los pastores, yo ya no vuelvo a creer en las iglesias, yo ya no vuelvo a creer en eso que se caen, yo ya no vuelvo a creer en eso que tiembla, yo ya no vuelvo a creer en todo eso, yo ya no vuelvo a creer. Y estás aquí creyendo en Cristo, creyendo en el único que no te desamparará, creyendo en el único que siempre va a creer en ti, creyendo en el único que siempre te sacará adelante, creyendo en el único que te amará hasta el último día de tu vida. Él te ama. Él te ama. Y lo que haya dicho alguien en días pasados no importa. Si Él te ama, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? A lo mejor el enemigo aprovechó ese momento de dolor para meter en tu cabeza: ya nunca vuelvas a servir, ya nunca vuelvas al altar, ya nunca vuelvas a hacer lo mismo. Solo llega, sé un miembro normal, no te involucres, siéntate y recibe. Así habla el enemigo. Hasta con santidad habla el enemigo. Así dice el Señor: solo siéntate y recibe. Ya no vas a volver a ser el predicador de antes, porque fallaste. Acuérdate que fallaste. Pero Dios nunca te echará fuera. Pero eso sí, siéntate nada más. Ya no vuelvas al altar. Esa es la mentira del diablo. Esa es la mentira de Satanás. Porque Dios te trajo a este lugar para volverte a activar en el propósito y en el llamado. Y aunque tu cuerpo se resista y aunque tu mente se resista, Dios lo hará. Por eso, a los que Dios escoge, Dios les prepara un Bernabé. Habrán Pablos que no crean en ti, pero habrán Bernabés que sí te tomarán de la mano y te dirán: adelante, que usted puede. Dios lo va a hacer. Diga conmigo: Dios siempre usará un Bernabé para levantar a sus ungidos. Dice Hechos capítulo 15 versículo 38. Pero Pablo se opuso. Diga conmigo: aunque haya oposición. Dígalo fuerte: aunque haya oposición, el plan de Dios es otro. Entonces, cuando Pablo se opone, Bernabé entra en desacuerdo intenso. Fue tan intenso, dice el versículo 39. Fue tan intenso el desacuerdo de Bernabé que decidió mejor separarse de Pablo para apoyar a Juan Marcos. Agarró a Juan Marcos y le dijo: véngase, que usted se vuelve a levantar. Dios lo va a volver a usar. Usted está en formación, usted no se preocupe, tiene la pata renca, pero usted va a ser un campeón. No sé si usted me está entendiendo esto. Porque cuando más fracasado tú te sientes, más Dios te terminará usando. Yo lo creo. Y aunque Juan Marcos pude discernir que se resintió con Pablo, porque es normal como seres humanos resentirse con quien te echa de la iglesia. Es normal resentirse con quien te ve de menos. Es normal resentirse con quien no cree en ti, con quien te critica, con quien te señala, sin conocerte, sin entender lo que portas. Hay gente que solo te critica por envidia. ¿Usted ha sentido que usted le cae mal a un montón de gente que usted ni conoce? ¿O solo soy yo? Gente que
usted ni los piensa, pues. Y ellos lo detestan a usted. Hay gente que en el proceso de tu formación no creerá en ti, porque te menosprecian, porque te ven de menos. Yo ya le he contado que yo cantaba rancheras cuando niño. ¿Ah? ¿Cuántos aquí ya sabían eso? ¿Cuántos no sabían? Wow. ¿Les cuento el chambre? Chambroso ustedes. Yo era un rancherito feliz. Yo cantaba rancheras. Mis papás me habían comprado traje de charro. Y aunque nunca fui así una gran voz como Suri, por ejemplo, ni como estos grandes cantantes que tenemos aquí, pero yo siempre amé adorar a Dios. Entonces yo me aprendía rancheras cristianas y me invitaban. Yo era intercantonal. Gracias. Me invitaban a las campañas. Me invitaban a las campañas. Me invitaban a las campañas porque antes eran campañas en los pueblos, en los cantones. Y yo llegaba con mi traje de charro. Y cantaba yo una canción que se llamaba La Biblia de Oro. ¿Usted ha escuchado La Biblia de Oro? ¿No? Solo gente actualizada y aquí. Esos eran unos himnos viejos. Y cantaba yo una canción que se llamaba El Niño Pobre. ¿Nunca he escuchado El Niño Pobre? ¿Quiere que le cante un pedacito? Cállate, Jordan, para entonarme. Yo cantaba una canción que se llamaba El Niño Pobre, que decía: yo soy un niño pobre, tan pobre en esta vida, pero a la vez me siento el niño más feliz, porque tuve la dicha de mis primeros años haber yo conocido a mi dulce Jesús. Y decía: un palacio tengo allá en el cielo, una casa de oro que Jesús me regaló. Y aunque en esta vida sea muy pobre, tesoros con mi Cristo en el cielo he de tener. ¡Ay, ay, ay! Otra. Había una que decía: yo tengo mi Biblia de oro, mi papi me la compró. Ella para mí es tesoro que alumbra mi corazón. Para mí es vida y es oro, y eso se lo debo a mi Dios. Ella me enseña el camino y por eso yo la imploro. Ahora digo a mis amigos que tengan su Biblia de oro. Ahora digo a mis hermanos que tengan su Biblia de oro. Espéreme, ya no le canto más. Y yo era chiquito. Y un día una pastora me agarró y me dijo: vos sos un niño malcriado y no cantás nada. No volvás a andar cantando de rancherito. Y eso me quedó aquí. Y mis papás me dijeron: vamos a ir a otra campaña. Y yo le dije: no, ya no quiero cantar. Y no volví a cantar, never. Una pastora. A esta altura ya tuvieron un Grammy, ¿no? ¿Y sabe por qué me dijo eso? Porque yo me peleé con otros niños.
Yo era un niño, pues. Entonces me peleé con otros niños. Bajándome de la tarima, yo lo fui a agarrar a trompadas. Ahí está mi mamá. Pero pregunto, ¿estuvo bueno que a lo mejor sí era correcto que la pastora me llamara la atención? Claro, es válido. Mire, usted no puede andar peleando porque usted es una persona de altar. Pero ella me dijo palabras que me quedaron aquí. Y yo ya no quise volver. ¿Cuántas personas hay así? ¿Cuántas personas hay así que servían y daban todo en su iglesia? Día y noche. Y vino alguien y los hirió y los dañó. Cuando la palabra del Señor dice en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales y que conocen la palabra y que entienden las cosas del reino, hay que restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, es decir, poniéndose en los zapatos de esa persona. ¿Cómo a usted le gustaría que lo trataran si usted es el del error? Con misericordia. Y la palabra restaurar en el griego original que usa este verso significa volver a colocar el hueso dislocado en su lugar. Y cuando leí esto me hizo clic con el caballo. La palabra del Señor dice: volver al que fuese hallado en una falta, volverlo a colocar. Lo que se dislocó, hay que volverlo a alinear con amor. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Porque la gracia de Dios nunca niega que alguien falle, pero la gracia de Dios siempre restaura al que falla. Bernabé decidió no renunciar a creer en Juan Marcos. Y muchos dicen: wow, Bernabé era un gran hombre de amor. Sí, claro que lo era. Pero también algo me impactó. Bernabé era primo mayor de Juan Marcos. ¿Sabe qué significa eso? Que Bernabé vio crecer a Juan Marcos y lo conocía. Conocía su potencial y también conocía sus debilidades. Y él siguió creyendo. Me permite decirle que Dios te conoce y conoce tus faltas y conoce tus errores y conoce tus anhelos y conoce tus fracasos, y aún así Dios sigue creyendo y sigue formando todo para volverte a levantar y volverte a usar. Muchos te juzgarán, muchos te verán de menos, muchos incluso te expulsarán de sus iglesias, pero Dios nunca lo hará. Hoy estás aquí en esta congregación en donde Dios te está volviendo a tomar como el barro, como el alfarero toma al barro, y te está volviendo el Señor a dar forma. Una forma nueva, un valor nuevo, una visión nueva, un trato nuevo. Porque Dios a los que ama siempre los vuelve a levantar. Y a ti Dios te ama. A mí Dios me ama. A esta iglesia Dios la ama. Y por eso ha permitido el Señor que el silencio sea parte de tu restauración. Diga conmigo: el silencio.
La etapa de silencio en la que uno se queda solo, en la que uno no escucha, no entiende, no sabe qué hacer, es una etapa de silencio. Porque de Juan Marcos, después de Hechos capítulo 15 versículo 39, no se vuelve a saber más nada. No se sabe qué pasa con él. Por mucho tiempo Dios lo está formando, Dios lo está formando, Dios lo está formando. A lo mejor muchos, después de haber pasado por el fracaso, atravesamos la temporada del silencio. Y en esa temporada de silencio Dios te trajo aquí. Yo creo que Dios siguió trabajando en Juan Marcos. Dios siguió plantándolo, instruyéndolo. Dios no lo abandonó. Dios usó aquella temporada de silencio como una escuela para él. Dios te trajo a esta iglesia para formar tu carácter, para formar tu fe y para volverle a dar forma a tu llamado. Y de aquí yo te veo predicando. De aquí yo te veo liderando. De aquí yo te veo formando tu familia. De aquí yo te veo siendo exitoso en tus finanzas. De aquí yo te veo en tu mejor momento. Porque es esta casa, escúchame, es esta casa llamada Fraternidad Emanuel, en la que Dios te vuelve a restaurar. Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas esto. Fraternidad Emanuel no solo simboliza un regreso, significa o simboliza una restauración. Son dos cosas muy diferentes. Regresé a la iglesia. ¿A dónde estás yendo? A la frater. No, no regresaste. No solo regresaste. Dios está haciendo un trabajo fino en ti. Fino, diga conmigo, fino. Dios te está restaurando. Y cuando Dios restaura a alguien es porque lo hará trascender. ¿Y sabe qué es trascender? Es que los que un día te vieron de menos se sorprenderán cuando te vean para arriba y digan: ¿y este cómo llegó aquí? Si este era el menospreciado, si este era el que nadie daba nada por él. Voltea a tu vecino y dile: vas a trascender. Porque después de que Juan Marcos pasa por la etapa de silencio, y quiero cerrar con esto, pasan años. Juan Marcos sigue su camino sirviendo a Dios, porque lo que un hombre te hizo no te debe de alejar de Dios. Juan Marcos siguió. Y un día Pablo escribe su última carta a Timoteo. Pablo ya está muy anciano, enfermo de muerte. En sus últimos días, Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 9. Y Pablo dice: Timoteo, por favor, ven a verme lo más pronto posible, porque muchos me han abandonado. ¿Sabe quiénes abandonaron a Pablo? Los que él consideró mejores. ¿Sabes quiénes abandonaron a Pablo? Los que lo besaban a la mejilla y le decían papito. ¿Sabes quiénes abandonaron a Pablo? Los que él apoyó creyendo en ellos. Y Pablo dice: ¿sabes una cosa, Timoteo? Demas me abandonó porque le gustaba el billete, le gustaba lo terrenal. Y dice: Crescente también se fue, Tito también se fue. He quedado solo, solo Lucas está conmigo. Y entonces Pablo dice algo que impacta mucho y habla de cuando Dios te hace trascender. Pablo dice: por favor,
cuando me vengas a ver, tráeme a Marcos. ¿Quién es Marcos? El muchacho que yo desprecié. El muchacho que yo consideré no apto. El que yo dije que se apartara, que ya no quería más que siguiera conmigo. Tráemelo a él. Porque él ha llegado a trascender tanto que ahora, en mis últimos días, él será el que más me ayude y el que más me sostenga. Un día saliste de tu familia en tu peor momento, pero regresarás. ¿Y sabes quién los va a sacar de la pobreza? Tú. ¿Sabes quién les aplacará el hambre? Tú. ¿Sabes quién se los va a ganar para Cristo? Tú. Un día los que no creyeron en ti te verán. Y tú no tendrás un corazón malo. Tú les ayudarás. Ahora Pablo dice: necesito a Juan Marcos. Hay gente que te necesita. Hay gente que te necesitará mañana. Y esto me encanta porque Dios no solo transformó a Marcos, también transformó a Pablo. Porque Dios restaura al caído y también sana al decepcionado. Marcos terminó escribiendo el Evangelio. Imagínense cuánto trascendió Marcos, que terminó escribiendo el Evangelio de Marcos. A un muchacho que Satanás quiso detener, porque sabía Satanás lo grande que iba a llegar a ser. Pero Dios lo restaura. Hoy delante de mí hay gente que vinieron a esta iglesia a ser restaurados. Y aunque perdiste la esperanza, y aunque perdiste las fuerzas, y aunque perdiste la alegría, quizás el deseo de vivir, los sueños, qué sé yo, Dios te dice ahora: yo te devuelvo a la vida. Usted sabe qué es volver a la vida. Yo traduzco volver a la vida, volver a mi llamado. Porque lo que me da felicidad es estar aquí, es servir a Dios. Hay gente aquí a la que Dios la vuelve a la vida, así como Dios lo hizo con Noemí. ¿Se acuerdan de Noemí? Noemí que fue con su esposo a otras tierras a buscar una vida mejor y lo perdió todo. Perdió su marido, perdió sus hijos, perdió todo. Y un día vuelve a Belén. Y cuando la gente la mira, dice: Noemí, qué alegría verte. Y ella dice: ninguna alegría. Ahora soy una amargada. Porque lo perdí todo. Hay gente que viene a la iglesia amargado en el alma. Y no se trata de dinero, no se trata de cosas materiales, se trata de algo espiritual. Y Noemí dice: ahora soy Mara, ahora soy amargura. Pero Dios la toma a Noemí y la restaura. Tanto la restaura Dios y la hace trascender, que un día, cuando Ruth pare su primer hijo con vos, la primera persona que chinea a ese bebé es Noemí. Y cuando Noemí carga a ese bebé, las parteras y las que están alrededor de ella dicen: ¡ah! Dios se acordó de Noemí. Este niño es de Noemí, a pesar de que era de Ruth. Pero profetizaron sobre ella.
Porque es cierto, Noemí perdió familia, pero ganó un legado. Porque de aquel niño trascenderían reyes. Diga conmigo, reyes. ¿Sabes una cosa? Dios aquí te transforma del fracaso a tu mejor tiempo de bendición. Dios aquí está formando tu espíritu, está formando tu carácter, está formando tu fe y está transformando tus heridas en un poderoso ministerio. Un día darás testimonio y dirás: wow, lo que Dios hizo conmigo. Lo que Dios hizo conmigo es grande. Tu propósito aún está activo, aún está encendido. Yo lo creo. Yo lo creo. Nuestros errores no cancelan nuestro llamado. El llamado sigue firme. El destino sigue firme. El propósito sigue firme. Por eso este día, si usted dice: pastor, esta palabra era mía. Era mía porque últimamente me he sentido decepcionado, me he sentido sin ganas de seguir. He sentido un espíritu de tirar la toalla. Incluso he estado dudando si irme de la iglesia o quedarme o qué hacer, sin entender que esta iglesia es el hospital en el que Dios me está sanando. En el que Dios está restaurando tu ministerio. Jacob quedó lisiado de su cadera, de sus piernas, pero con un nuevo nombre, con un nuevo destino. Nunca más sería Jacob, ahora sería Israel. Dios dejó que todo pasara como pasó. Todo fue parte del plan de Dios. Porque Dios quiere que tu testimonio impacte a muchos. Yo también fui despreciado. Yo también fui desechado. Pero un día Dios me vio cara a cara y me dijo: hey, todavía me sirves. Yo te usaré. El pastor que me ungió en esta iglesia como pastor, después de ungirme, se fue a su concilio y en su concilio le dijeron: ¿qué hiciste? Ungiste a ese muchacho y ese muchacho te avergonzará. Y te damos 6 meses para que esa iglesia fracase. Y el pastor me cuenta y dice: y yo entré en ayuno y en oración por vos, para que no me avergonzaras. Alguien creyó en mí. Y aunque muchas voces alrededor le dijeron: estás loco, él no es pastor. Él creyó en mí. Y ayunó. Y le dijo: Dios, no me avergüences. Y han pasado 12 años. Y han pasado 12 años. Y esta semana es nuestro aniversario. Y Dios ha transformado vidas, ha transformado jóvenes, ha transformado Déboras, ha transformado Gedeones, ha transformado gente con llamado. Y seguirá usando Dios este ministerio. Y aunque un día yo falte y me vaya a la presencia del Señor, aquí seguirá el legado, más grande que nunca. Seguirá la palabra de Dios en el altar.
Pero sobre todo es el anhelo en mi corazón que siga el legado de amor. Que en esta iglesia nunca haya legalismo satánico, sino que aquí todos quepamos. Todos. Entendiendo que el que transforma a las personas es Cristo. Nosotros solo estamos aquí para amarnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros, para tomarnos de la mano unos a otros. Todos los que estamos aquí, todos, le servimos todavía a Dios. Volverás a predicar, volverás al ministerio, volverás a servir como en tus mejores tiempos y aún mejor. Volverás. Te enamorarás más de Dios. Dios te usará y te ganarás a tu familia para Cristo. Y un día dirás: pasé por el tiempo de silencio. Fui al Juan Marcos que nadie creyó en mí. A veces ni en mi casa creyeron en mí. Pero hubo un Bernabé que sí creyó. Yo quiero este mediodía que si usted dice: pastor, esta palabra era mía, es para mí. Soy yo el que estoy aquí siendo formado. Soy yo el que estoy aquí. ¿Sabe? El Señor me dijo: muchos pastores se congregarán en la iglesia, en la Frater. Muchos ministros, muchos evangelistas, muchos profetas. Y si esa persona eres tú, a mí me encantaría orar por ti. Y me encantaría decirte: estás a tiempo de servirle a Dios. Si eres esa persona, ponte de pie. Y si puedes venir al altar, ven al altar. La iglesia también puede ponerse de pie.